Imagina por un momento que has vivido toda tu vida encadenado en una cueva, observando únicamente las sombras proyectadas en la pared frente a ti. Estas sombras danzan, se mueven, crean formas que tu mente interpreta como la realidad absoluta. No conoces otra cosa. No has experimentado la luz del sol. No has contemplado los objetos reales que proyectan esas sombras. Para ti, esas siluetas fugaces son todo lo que existe. Esta imagen, magistralmente descrita por Platón en su alegoría de la caverna hace más de 2000 años, no es simplemente una reflexión filosófica abstracta, es el retrato más preciso de la condición humana moderna, y específicamente, del estado mental de millones de personas atrapadas en las redes de la ilusión digital contemporánea. Hoy, esas sombras han tomado una forma particularmente insidiosa y poderosa. Se manifiestan a través de pantallas que prometen placer instantáneo, conexión inmediata y satisfacción sin esfuerzo. La pornografía digital representa una de las sombras más convincentes y destructivas de nuestro tiempo, una ilusión tan perfectamente calibrada que logra esclavizar la mente humana de maneras que los antiguos filósofos jamás pudieron imaginar. Sin embargo, los principios que nos pueden liberar de esta esclavitud moderna fueron formulados hace milenios por pensadores que comprendían profundamente la naturaleza del autodominio y la verdadera libertad del neurocientífico Gary Wilson. En sus extensas investigaciones sobre el cerebro y la pornografía, demostró que el consumo habitual de contenido pornográfico altera fundamentalmente la estructura neuronal, creando patrones de adicción similares a los producidos por las drogas más potentes. Pero esta comprensión científica encuentra su eco más profundo en las palabras del emperador y filósofo estoico Marco Aurelio, quien escribió en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Esta frase, escrita en el siglo II de Cristo, contiene la clave para entender por qué algunas personas logran liberarse de las sombras, mientras otras permanecen encadenadas durante toda su vida. El efecto sombras no es simplemente una metáfora poética, es un fenómeno psicológico real y medible que opera a través de mecanismos neurobiológicos específicos. Cuando una persona consume pornografía de manera regular, su cerebro experimenta una cascada de liberación de dopamina que gradualmente desensibiliza los receptores de esta sustancia química del placer. El resultado es una necesidad creciente de estímulos más intensos, más frecuentes y más extremos, para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Es como si las sombras en la pared de la caverna comenzaran a volverse más tenues, obligando al prisionero a forzar la vista, hasta desarrollar una dependencia patológica de esas imágenes cada vez más borrosas. El filósofo estoico Epicteto, quien conocía la esclavitud literal, pues fue esclavo durante gran parte de su vida, enseñó que la verdadera esclavitud no reside en las cadenas físicas, sino en la incapacidad de controlar nuestros deseos y reacciones. Ningún hombre es libre quien no es dueño de sí mismo, declaró con la autoridad de quien había experimentado tanto la esclavitud física como la liberación mental. Esta sabiduría antigua se vuelve sorprendentemente relevante cuando examinamos los datos neurocientíficos modernos sobre la adicción pornográfica. Los estudios de resonancia magnética funcional muestran que el cerebro de una persona adicta a la pornografía exhibe patrones de activación idénticos a los observados en adictos a la cocaína, la heroína o el alcohol. La doctora Anna Lemke, profesora de psiquiatría en Stanford y autora de Dopamine Nation, explica que vivimos en una era de abundancia hedónica sin precedentes, donde el acceso inmediato a estímulos placenteros ha desequilibrado fundamentalmente nuestros sistemas de recompensa neurológica. La pornografía representa la versión más concentrada y accesible de esta sobreestimulación, creando lo que ella denomina una tolerancia hedónica, que requiere dosis crecientes de estímulo para mantener un estado emocional normal. Es precisamente aquí donde la filosofía estoica ofrece herramientas prácticas de liberación que la ciencia moderna ha comenzado a validar empíricamente. Séneca, el consejero de emperadores y uno de los pensadores más pragmáticos del estoicismo, escribió: «Todo hombre nuevo comienza su esclavitud». Esta frase, aparentemente paradójica, revela una verdad profunda sobre la condición humana.
Cada vez que cedemos a un impulso inmediato, cada vez que elegimos el placer fácil sobre el crecimiento difícil, estamos forjando una cadena más en nuestra esclavitud mental. La pornografía digital explota esta tendencia humana natural con una precisión algorítmica diseñada específicamente para maximizar el tiempo de exposición y la frecuencia de retorno. Los algoritmos que gobiernan las plataformas de contenido adultos son el resultado de décadas de investigación en psicología comportamental y neurociencia. Utilizan técnicas de programación intermitente de refuerzo, el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. Cada clic, cada búsqueda, cada momento de satisfacción es seguido por un periodo de anticipación que mantiene al usuario en un estado de excitación constante. Es un sistema diseñado para crear dependencia, no para satisfacer genuinamente las necesidades humanas de conexión, intimidad o placer auténtico. El psicólogo clínico Philip Zimbardo, famoso por su experimento de la prisión de Stanford, ha investigado extensamente lo que él llama la epidemia de hombres jóvenes desmotivados, y ha identificado la pornografía como uno de los factores principales en la crisis de masculinidad moderna. Sus investigaciones muestran que los hombres que consumen pornografía regularmente experimentan una disminución significativa en su motivación para buscar relaciones reales, perseguir objetivos a largo plazo y desarrollar habilidades sociales auténticas. Es como si las sombras en la pared fueran tan convincentes que el prisionero perdiera todo interés en voltear la cabeza hacia la entrada de la cueva. Pero la tragedia más profunda del efecto sombras no reside en la adicción misma, sino en la pérdida gradual de la capacidad de experimentar lo que los filósofos griegos llamaban eudaimonia, la felicidad profunda que surge del florecimiento humano auténtico. Aristóteles definía la eudaimonia no como un estado emocional temporal, sino como una forma de vida caracterizada por la realización del potencial humano más elevado. La pornografía, al ofrecer una simulación convincente pero vacía de la intimidad y la conexión humana, erosiona sistemáticamente la capacidad de experimentar este tipo de satisfacción profunda y duradera. El neurocientífico Robert Sapolsky, en sus investigaciones sobre el comportamiento y la neurobiología, ha demostrado que los patrones de búsqueda compulsiva, activados por la pornografía, interfieren directamente con los circuitos neurológicos responsables de la planificación a largo plazo, la toma de decisiones complejas y la regulación emocional. Es un fenómeno que los estoicos antiguos describían como la pérdida de logos, la capacidad racional que distingue a los seres humanos y les permite vivir de acuerdo con la virtud y la sabiduría. Marco Aurelio, escribiendo en su diario personal que más tarde se convertiría en una de las obras filosóficas más influyentes de la historia, reflexionaba constantemente sobre la naturaleza transitoria de los placeres superficiales y la importancia de mantener una perspectiva clara sobre lo que realmente importa en la vida. Muy poco se necesita para hacer feliz una vida. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar, escribió el emperador filósofo. Esta perspectiva estoica sobre la felicidad auténtica contrasta dramáticamente con la promesa vacía de satisfacción instantánea que ofrece la industria pornográfica. Los estudios longitudinales realizados por investigadores como Nicole Prause han demostrado que el consumo regular de pornografía está asociado con una disminución measurable en la satisfacción sexual en relaciones reales, una reducción en la empatía hacia las parejas sexuales y un aumento en comportamientos sexuales de riesgo. Pero más allá de estos efectos específicamente sexuales, la investigación muestra que la pornografía erosiona lo que los psicólogos llaman tolerancia a la frustración, la capacidad de persistir en actividades difíciles pero gratificantes a largo plazo. Esta pérdida de tolerancia a la frustración es particularmente devastadora, porque interfiere directamente con el desarrollo de lo que el psicólogo Angela Duckworth ha identificado como grit, la combinación de pasión y perseverancia hacia objetivos a largo plazo que es el predictor más confiable del éxito y la satisfacción en la vida. La pornografía entrena al cerebro para esperar gratificación inmediata y abandona cualquier actividad que requiera esfuerzo sostenido o que no produzca resultados inmediatos. Epicteto enseñaba a sus estudiantes que la libertad verdadera no consiste en poder hacer lo que uno quiere,
sino en querer lo que uno debe hacer. Esta distinción aparentemente sutil contiene una sabiduría profunda sobre la naturaleza de la autodisciplina y el autodominio. La persona adicta a la pornografía puede hacer lo que quiere en el momento, acceder al contenido que desea cuando lo desea, pero ha perdido la capacidad de querer lo que debe hacer para florecer como ser humano. La doctora Marnia Robinson, investigadora en neuroplasticidad y autora de Cupid's Poisoned Arrow, ha documentado cómo el consumo de pornografía altera los patrones de vinculación neurológicos que evolucionaron durante millones de años para facilitar las relaciones de pareja duraderas. La oxitocina y la vasopresina, hormonas cruciales para la formación de vínculos emocionales profundos, se ven interrumpidas por los altos niveles de dopamina asociados con el consumo pornográfico. El resultado es una capacidad disminuida para experimentar lo que los investigadores llaman amor maduro, el tipo de afecto profundo y estable que caracteriza las relaciones humanas más satisfactorias. Los antiguos estoicos tenían un término para esta condición, patos, que se refiere a las emociones destructivas que surgen cuando perdemos la perspectiva racional sobre lo que realmente contribuye a una vida floreciente. Séneca describía el patos como una forma de locura temporal, en la cual la persona persigue objetivos que prometen felicidad, pero que en realidad producen sufrimiento y vacío. La búsqueda compulsiva de estimulación pornográfica encaja perfectamente en esta descripción antigua de comportamiento irracional, autodestructivo. Pero la tradición estoica no se limitaba a diagnosticar el problema. Ofrecía herramientas prácticas y específicas para recuperar el autodominio. Una de las técnicas más poderosas era lo que llamaban prosoche, una atención constante y disciplinada a los propios pensamientos, deseos y reacciones emocionales. Esta práctica, que anticipó por siglos lo que la psicología moderna conoce como mindfulness o atención plena, permite a la persona observar sus impulsos sin ser controlada automáticamente por ellos. El neurocientífico Judson Brewer, director del Centro de Investigación sobre Mindfulness de la Universidad de Yale, ha demostrado que la práctica de la atención plena altera físicamente las estructuras cerebrales asociadas con el comportamiento compulsivo. Sus estudios muestran que las personas que desarrollan la capacidad de observar sus antojos sin reaccionar automáticamente experimentan una reducción significativa en la intensidad de esos antojos con el tiempo. Es como si desarrollaran la capacidad de ver las sombras en la pared de la caverna como lo que realmente son. Proyecciones ilusorias que no merecen controlar sus vidas. Marco Aurelio practicaba una forma específica de prosoche que llamaba la vista desde arriba. Imaginarse a sí mismo observando su propia vida desde una perspectiva cósmica amplia que revelaba la insignificancia de los placeres temporales y la importancia de las virtudes duraderas. Esta técnica psicológica, que los terapeutas cognitivos modernos han redescubierto y validado empíricamente, permite a la persona ver sus impulsos compulsivos en el contexto más amplio de sus valores y objetivos a largo plazo. La industria pornográfica moderna, que genera más de $97,000 millones anuales a nivel mundial, ha perfeccionado técnicas de manipulación psicológica que explotan específicamente las debilidades en nuestros sistemas de recompensa neurológicos. Los sitios web utilizan lo que los especialistas en comportamiento llaman arquitectura de elección, la manipulación sutil del entorno de decisión para inclinar las elecciones en una dirección particular. Cada aspecto de estos sitios, desde los colores utilizados hasta la frecuencia de las notificaciones, está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia y la frecuencia de retorno. El filósofo francés Michel Foucault, aunque no era estoico, identificó un patrón relevante en lo que llamó tecnologías del yo, las formas en que las sociedades modernas moldean la subjetividad individual a través de prácticas aparentemente voluntarias. La pornografía representa una de estas tecnologías más sofisticadas, creando lo que Foucault llamaría un sujeto deseante, cuya identidad está fundamentalmente organizada alrededor del consumo compulsivo de estímulos placenteros. Pero los estoicos antiguos habían identificado y desarrollado
contra tecnologías específicas para resistir precisamente este tipo de manipulación. Epicteto enseñaba la disciplina del deseo, la práctica sistemática de examinar cada impulso antes de actuar sobre él, preguntándose si ese impulso contribuye al florecimiento a largo plazo o simplemente ofrece alivio temporal del malestar. Esta práctica desarrolla lo que los neurocientíficos modernos llaman función ejecutiva, la capacidad del cerebro para inhibir respuestas automáticas y elegir comportamientos basados en consideraciones racionales a largo plazo. Los estudios realizados por el psiquiatra Jeffrey Schwartz en UCLA han demostrado que las personas que practican técnicas de autoobservación, mindful, pueden literalmente rewire their brains, fortaleciendo las conexiones neurológicas asociadas con el autocontrol y debilitando los patrones asociados con el comportamiento compulsivo. Es una validación científica moderna de lo que los estoicos habían observado empíricamente. La mente humana posee una capacidad notable para transformarse a sí misma a través de la práctica disciplinada de la atención consciente. Séneca escribió: «Cada día nuevo es una oportunidad para demostrar tu dominio sobre ti mismo». Esta perspectiva transforma la lucha contra la adicción pornográfica desde una batalla desesperada contra fuerzas externas, incontrolables, hacia un proyecto de desarrollo personal que puede generar satisfacción y orgullo genuinos. En lugar de ser víctima de impulsos irresistibles, la persona se convierte en el arquitecto activo de su propia libertad mental. La investigación del psicólogo Roy Baumeister sobre la fatiga del ego ha revelado que la fuerza de voluntad funciona como un músculo que puede fortalecerse a través del ejercicio, gradual, pero que también se agota con el uso excesivo. Esta comprensión científica moderna explica por qué las aproximaciones estoicas al autodominio enfatizaban la importancia de comenzar con desafíos pequeños y manejables, en lugar de intentar transformaciones dramáticas e inmediatas. Marco Aurelio practicaba lo que llamaba ejercicios espirituales diarios, pequeñas pruebas de autocontrol que gradualmente construían su capacidad de resistir tentaciones más significativas. Una de estas prácticas era la abstención voluntaria, elegir conscientemente renunciar a placeres menores y accesibles para fortalecer la capacidad de resistir placeres mayores y destructivos. Un estoico moderno podría aplicar este principio absteniéndose voluntariamente de revisar su teléfono durante las primeras horas del día, o eligiendo conscientemente no endulzar su café, no como actos de autocastigo, sino como entrenamientos específicos en autodominio, que construyen la capacidad neurológica de resistir impulsos más poderosos. La neuroplasticidad, el descubrimiento de que el cerebro adulto conserva la capacidad de formar nuevas conexiones neurológicas y alterar patrones establecidos, proporciona la base científica para el optimismo estoico sobre la posibilidad de transformación personal. El neurocientífico Norman Deutsch ha documentado casos extraordinarios de personas que han superado adicciones severas, traumas profundos y patrones de comportamiento aparentemente fijos a través de la práctica persistente de nuevos hábitos mentales. Estos casos modernos ilustran dramáticamente la verdad de la máxima estoica. No somos perturbados por las cosas que suceden, sino por nuestras opiniones sobre las cosas que suceden. El proceso de liberación del efecto sombras no es simplemente una cuestión de eliminar un comportamiento problemático. Requiere la construcción activa de una vida alternativa, más satisfactoria y significativa. Los estoicos llamaban a esto la construcción de carácter. El desarrollo sistemático de virtudes que proporcionan fuentes duraderas de satisfacción y autorrespeto. La virtud estoica no era un concepto abstracto, sino una capacidad práctica para responder a las circunstancias de la vida, de maneras que promueven el florecimiento a largo plazo, tanto individual como social. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo, sabiduría, justicia, coraje y templanza, proporcionan un marco específico para reemplazar la búsqueda compulsiva de estimulación inmediata con la búsqueda disciplinada de excelencia en el carácter. La sabiduría implica la capacidad de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, una distinción fundamental para superar cualquier adicción. La justicia se refiere no solo a la equidad en las relaciones con otros,
sino a la honestidad consigo mismo sobre las consecuencias reales de nuestras elecciones. El coraje incluye la voluntad de enfrentar malestar temporero en servicio de objetivos a largo plazo. La templanza es la moderación y autocontrol, que permite el disfrute auténtico sin caer en el exceso destructivo. El psicólogo positivo Martin Seligman ha identificado lo que llama gratificaciones, actividades que requieren habilidad, esfuerzo y concentración, pero que producen una satisfacción profunda y duradera. Estas gratificaciones contrastan con los placeres que son inmediatos pero fugaces. Sus investigaciones muestran que las personas que organizan sus vidas alrededor de gratificaciones en lugar de placeres reportan niveles significativamente más altos de satisfacción de vida y bienestar psicológico. Esta distinción moderna entre placeres y gratificaciones corresponde precisamente a la distinción estoica entre los bienes aparentes que esclavizan y los bienes genuinos que liberan. La práctica estoica de la reflexión nocturna, revisar cada día las elecciones hechas y las oportunidades perdidas para actuar virtuosamente, proporciona una estructura práctica para desarrollar la autoconciencia necesaria para superar patrones compulsivos. Séneca describía esta práctica como un tribunal personal, donde él mismo era tanto el juez como el acusado, examinando sin indulgencia pero también sin crueldad sus acciones del día. Esta forma de autoevaluación construye gradualmente la capacidad de observar los propios pensamientos y impulsos con claridad objetiva. La moderna terapia cognitivo-conductual ha adoptado técnicas sorprendentemente similares a estas prácticas estoicas antiguas. La reestructuración cognitiva, el proceso de identificar y modificar patrones de pensamiento disfuncionales, opera bajo la premisa estoica de que nuestras reacciones emocionales son determinadas no por los eventos externos, sino por nuestras interpretaciones de esos eventos. Esta comprensión proporciona un poder enorme para transformar experiencias de victimización en oportunidades de crecimiento personal. El efecto sombras opera también a nivel social y cultural, no solo individual. La normalización de la pornografía en la cultura popular ha creado lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaría un hábitus, un conjunto de disposiciones y expectativas compartidas que se perciben como naturales e inevitables, pero que son en realidad construcciones sociales específicas. La industria pornográfica ha invertido enormes recursos en presentar el consumo de pornografía como una expresión natural y saludable de la sexualidad humana, cuando la evidencia científica sugiere lo contrario. Los estudios antropológicos de sociedades que no han sido expuestas a la pornografía moderna muestran patrones radicalmente diferentes de comportamiento sexual y relaciones interpersonales. Estas sociedades típicamente exhiben mayor estabilidad en las relaciones de pareja, menor incidencia de violencia sexual y una integración más saludable de la sexualidad con otras dimensiones de la vida humana. Esto sugiere que la sexualidad hiperestimulada, promovida por la industria pornográfica, no representa la expresión natural de impulsos humanos básicos, sino una distorsión artificial de esos impulsos para propósitos comerciales. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Esta frase contiene una verdad liberadora sobre la naturaleza del poder personal. La persona adicta a la pornografía se siente impotente porque está tratando de controlar sus impulsos directamente, como si fueran fuerzas externas imposibles de manejar. Pero los impulsos mismos son eventos externos. Lo que está bajo nuestro control es nuestra respuesta a esos impulsos. Esta distinción aparentemente sutil tiene implicaciones prácticas enormes. En lugar de luchar contra los antojos como si fueran enemigos que deben ser derrotados, la persona puede aprender a observarlos con curiosidad científica, reconociendo que son simplemente señales neurológicas temporales, que no requieren ninguna acción específica. Es como aprender a escuchar música alta en la habitación de al lado, sin sentirse obligado a ir a investigar o a quejarse. Eventualmente, la música se vuelve parte del fondo y pierde su poder de distracción. La práctica estoica de la visualización negativa, imaginar vívidamente la pérdida de las cosas que valoramos, puede ser adaptada para superar la adicción pornográfica. En lugar de fantasear sobre el alivio temporal que proporcionaría el consumo pornográfico,
La persona puede visualizar en detalle las consecuencias a largo plazo de continuar con ese patrón. La erosión gradual de la capacidad de formar relaciones íntimas auténticas. La pérdida de tiempo y energía que podrían invertirse en actividades más gratificantes. La reducción en la autoestima y autorrespeto. Esta práctica no es masoquismo psicológico, sino entrenamiento en realismo. Desarrollar la capacidad de ver claramente las consecuencias reales de nuestras elecciones. El neurocientífico Antonio Damasio ha demostrado que las decisiones aparentemente racionales en realidad dependen crucialmente de señales emocionales que el cerebro genera basándose en experiencias pasadas. Cuando estas señales emocionales están distorsionadas por la adicción, la persona pierde la capacidad de evaluar accurately los costos y beneficios de diferentes cursos de acción. La práctica estoica de la reflexión disciplinada puede ayudar a recalibrar estos sistemas emocionales de evaluación, restaurando la capacidad de responder a las situaciones basándose en consideraciones racionales, a largo plazo en lugar de impulsos inmediatos. Epicteto enseñaba que la libertad verdadera comienza con la capacidad de decir no a nuestros propios impulsos destructivos, pero esta capacidad debe desarrollarse gradualmente, como cualquier otra habilidad. No es realista esperar que una persona con años de condicionamiento pornográfico desarrolle autocontrol perfecto inmediatamente. En su lugar, el progreso viene a través de lo que los psicólogos llaman pequeñas victorias, éxitos incrementales que construyen confianza y momentum hacia cambios más significativos. Una estrategia práctica basada en principios estoicos es lo que podríamos llamar la regla de los 10 minutos. Cuando surge un impulso de consumir pornografía, comprometerse a esperar 10 minutos antes de actuar sobre ese impulso, utilizando ese tiempo para practicar algunas de las técnicas estoicas de autorreflexión. Frecuentemente, este periodo de demora es suficiente para que la intensidad del impulso disminuya naturalmente, y la persona descubre que puede elegir un curso de acción diferente. Con el tiempo, este periodo puede extenderse gradualmente, desarrollando una capacidad cada vez mayor de tolerar y observar impulsos sin ser controlado por ellos. Séneca escribió extensamente sobre lo que llamaba otium, el uso sabio del tiempo, libre para actividades que nutren el alma y desarrollan el carácter. En la sociedad moderna, el tiempo libre frecuentemente se convierte en tiempo para consumir entretenimiento pasivo, incluyendo pornografía. Pero la tradición estoica sugiere que el tiempo libre bien utilizado debería estar dedicado a actividades que nos hacen más sabios, más fuertes y más capaces de contribuir positivamente al bienestar de otros. Esto no significa que toda actividad de ocio deba ser solemne o educativa en el sentido formal, sino que debería contribuir de alguna manera al florecimiento a largo plazo, en lugar de simplemente proporcionar escape temporal de la realidad. Actividades como ejercicio físico, lectura, conversación significativa con amigos, práctica de habilidades creativas o servicio voluntario proporcionan formas de placer y relajación que fortalecen en lugar de debilitar la capacidad de autodominio. La investigación del psicólogo Mihaly, Csikszentmihalyi sobre el flow, estados de absorción, completa en actividades desafiantes, pero manejables, muestra que estos estados proporcionan algunos de los niveles más altos de satisfacción y bienestar que los seres humanos pueden experimentar. Significativamente, estos estados son imposibles de alcanzar durante el consumo pasivo de entretenimiento, incluyendo pornografía. Requieren participación activa, concentración sostenida y el ejercicio de habilidades al límite de nuestras capacidades actuales. Marco Aurelio practicaba lo que llamaba la disciplina de la acción. Realizar cada tarea, por pequeña que fuera, con atención completa y excelencia. Esta práctica desarrolla lo que los psicólogos modernos llaman engagement, la capacidad de encontrar significado y satisfacción en las actividades ordinarias de la vida diaria. Una persona que ha desarrollado esta capacidad encuentra menos necesario buscar estimulación extraordinaria porque ha aprendido a extraer satisfacción genuina de experiencias más mundanas pero más accesibles. La tradición estoica también enfatizaba la importancia de la comunidad y las relaciones sociales auténticas como fundamento de una vida floreciente. La adicción pornográfica frecuentemente aísla a las personas,
sustituyendo la intimidad real con simulaciones que no requieren las vulnerabilidades y compromisos que caracterizan las relaciones humanas genuinas. La superación de esta adicción, por lo tanto, no es solo una cuestión de eliminar un comportamiento problemático, sino de reconstruir la capacidad de formar y mantener conexiones interpersonales satisfactorias. Los estudios de Harvard sobre desarrollo adulto, que han seguido a miles de personas durante más de 80 años, han identificado consistentemente la calidad de las relaciones como el predictor más confiable de felicidad y satisfacción de vida a largo plazo. Las personas que han invertido tiempo y energía en desarrollar relaciones profundas y duraderas reportan niveles significativamente más altos de bienestar que aquellas que han priorizado logros individuales, placeres inmediatos o posesiones materiales. Esta investigación moderna valida la intuición estoica de que los seres humanos son fundamentalmente seres sociales, cuyo florecimiento individual está inextricablemente conectado con su capacidad de contribuir positivamente al bienestar de otros. La pornografía interfiere con esta capacidad al entrenar a la mente para ver a otros seres humanos como objetos para satisfacción personal, en lugar de como sujetos con dignidad, complejidad y valor intrínseco. El proceso de liberación del efecto sombras requiere no solo la eliminación de patrones destructivos, sino la construcción activa de lo que los psicólogos llaman capital social, relaciones y habilidades interpersonales que proporcionan fuentes duraderas de apoyo, significado y satisfacción. Esto puede comenzar con pequeños actos de generosidad y atención hacia otros, gradualmente expandiéndose hacia compromisos más significativos con familia, amigos y comunidad. Epicteto enseñaba que cada persona tiene la responsabilidad de ser un ejemplo viviente de las virtudes que admiramos en otros. Esta perspectiva transforma la lucha personal contra la adicción en una contribución potencial al bienestar colectivo. Cada persona que logra liberarse de patrones destructivos demuestra la posibilidad de esa liberación para otros que pueden estar luchando con desafíos similares. La industria pornográfica depende de la ignorancia y el aislamiento para mantener su poder sobre los consumidores. Cuando las personas comienzan a hablar abiertamente sobre los efectos destructivos del consumo pornográfico y las estrategias efectivas para superarlo, el poder de la industria disminuye. Es como si más personas en la caverna de Platón comenzaran a voltear la cabeza hacia la entrada, comparar notas sobre lo que ven y ayudarse mutuamente a caminar hacia la luz. La sabiduría estoica sugiere que el sufrimiento individual frecuentemente puede transformarse en servicio social, cuando las personas que han superado desafíos particulares utilizan su experiencia para ayudar a otros que enfrentan dificultades similares. Esta transformación del dolor personal en propósito social proporciona una fuente poderosa de significado que puede sostener el proceso de recuperación incluso durante los periodos más difíciles. Séneca escribió: «Todo hombre nuevo comienza de nuevo su libertad». Cada día presenta una nueva oportunidad para elegir la dirección de nuestras vidas, independientemente de las elecciones que hemos hecho en el pasado. Esta perspectiva es particularmente liberadora para personas que se sienten definidas por patrones de comportamiento que les parecen fijos e inmutables. El pasado proporciona información útil sobre patrones y tendencias, pero no determina inevitablemente las elecciones futuras. La neuroplasticidad confirma científicamente esta intuición estoica sobre la capacidad humana de transformación. Cada vez que elegimos un comportamiento diferente en respuesta a un estímulo familiar, estamos literalmente alterando la estructura física del cerebro, fortaleciendo circuitos neurológicos asociados con el autocontrol y debilitando aquellos asociados con respuestas automáticas. Este proceso requiere tiempo y repetición, pero los cambios son reales y duraderos. Marco Aurelio escribió: «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Esta frase contiene tanto una advertencia como una promesa. Es una advertencia sobre el poder de los patrones de pensamiento destructivos para crear experiencias de vida miserables, pero también es una promesa sobre el poder de los patrones de pensamiento disciplinados
para crear experiencias de vida satisfactorias y significativas. El efecto sombras opera precisamente a través de patrones de pensamiento que se han vuelto automáticos e inconscientes. La persona adicta a la pornografía no elige conscientemente estar infeliz o aislada. Estos son efectos secundarios involuntarios de patrones de pensamiento y comportamiento que se han desarrollado gradualmente a lo largo del tiempo, pero la misma gradualidad que permite el desarrollo de estos patrones destructivos también permite su modificación consciente. La técnica estoica de la reformulación cognitiva implica examinar sistemáticamente las interpretaciones automáticas que damos a eventos específicos y considerar interpretaciones alternativas que pueden ser más precisas y útiles. Por ejemplo, cuando surge un impulso de consumir pornografía, la interpretación automática podría ser «necesito alivio inmediato» o «merezco este placer después de un día difícil». Una reformulación estoica podría ser «este impulso es una oportunidad para practicar autodominio» o «puedo elegir una forma de alivio que me fortalezca en lugar de debilitarme». Esta práctica no es autoengaño positivo, sino entrenamiento en realismo. Desarrollar la capacidad de ver situaciones desde múltiples perspectivas y elegir las interpretaciones que mejor sirven nuestros objetivos a largo plazo. Con el tiempo, estas interpretaciones más útiles se vuelven automáticas, reemplazando los patrones de pensamiento que anteriormente sostenían comportamientos destructivos. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración nazi y fundador de la logoterapia, observó que los seres humanos pueden soportar casi cualquier sufrimiento si pueden encontrar significado en su experiencia. Su observación sugiere que la lucha contra la adicción pornográfica puede transformarse de una batalla desesperada contra fuerzas aparentemente irresistibles en una búsqueda significativa de autodominio y crecimiento personal. Esta transformación de perspectiva no minimiza la dificultad real del proceso de recuperación, sino que proporciona un marco conceptual que puede sostener el esfuerzo necesario durante los periodos más desafiantes. En lugar de ser víctima de una enfermedad inexplicable, la persona se convierte en protagonista de una historia de desarrollo personal que puede inspirar y ayudar a otros. Los estoicos antiguos creían que cada desafío individual era una oportunidad para desarrollar virtudes específicas que contribuyen no solo al bienestar personal, sino al bienestar de la comunidad humana más amplia. Desde esta perspectiva, la lucha contra la adicción pornográfica se convierte en entrenamiento en templanza, coraje, sabiduría y justicia, cualidades que benefician no solo al individuo, sino a todas las personas con las que esa persona interactúa. La conclusión de este análisis no es que la superación de la adicción pornográfica sea fácil o rápida, sino que es posible y profundamente valiosa. Los principios estoicos proporcionan un marco práctico y psicológicamente sólido para esta transformación, pero requieren aplicación consistente y paciente durante periodos extendidos de tiempo. El efecto sombras pierde su poder cuando las personas desarrollan la capacidad de ver claramente la diferencia entre la realidad y las ilusiones que los mantienen encadenados. Esta claridad no surge automáticamente, sino que debe cultivarse a través de práctica disciplinada de técnicas específicas de autoobservación y autocontrol. Como escribió Epicteto en el primer siglo de nuestra era, ningún hombre es libre quien no es dueño de sí mismo. Estas palabras resuenan con particular urgencia en una época en que fuerzas poderosas compiten por el control de nuestra atención, nuestros impulsos y nuestras elecciones. La libertad verdadera no es la capacidad de hacer lo que queremos en el momento, sino la capacidad de querer lo que sabemos que contribuirá a nuestro florecimiento a largo plazo. El viaje hacia esta libertad comienza con un solo paso: la decisión consciente de voltear la cabeza hacia la entrada de la caverna, aunque las sombras en la pared parezcan más convincentes y confortables. Es un viaje que miles de personas han completado antes que nosotros, utilizando principios que han demostrado su efectividad a lo largo de más de 2 milenios. La luz que espera al final de este viaje no es simplemente la ausencia de adicción, sino la presencia de una vida caracterizada por autodominio, relaciones auténticas,
propósito significativo y la satisfacción profunda que surge del desarrollo de nuestro potencial humano más elevado. Es una luz que vale la pena cualquier esfuerzo requerido para alcanzarla, porque una vez experimentada, transforma permanentemente nuestra comprensión de lo que es posible para un ser humano, que elige vivir de acuerdo con los principios de sabiduría, coraje, justicia y templanza. El efecto sombras es real, es poderoso, y ha capturado las mentes de millones de personas en nuestra época. Pero no es invencible. Cada persona que logra liberarse de sus cadenas ilusorias demuestra la posibilidad de esa liberación para todos los demás. El futuro de nuestra civilización puede depender de cuántas personas eligen hacer este viaje hacia la luz verdadera.